Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tenemos que hablar de algo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales en las últimas 24 horas. Y créanme cuando les digo que el Internet está literalmente dividido en dos bandos irreconciliables. Si pensaban que el drama solo estaba en la pantalla, se equivocan, porque lo que ha sucedido con la serie Esref Rüya ha trascendido la ficción para convertirse en un debate ético y social de proporciones gigantescas. Estamos hablando, por supuesto, de la producción que une a dos de los titanes más grandes de la industria turca, a Atay Ulusoy y Demet Özdemir, una pareja que todos esperábamos ver con ansias, pero que ahora se encuentra en el ojo del huracán por un diálogo que ha dejado a la audiencia helada y furiosa a partes iguales. Para ponerlos en contexto, si no vieron el último episodio, la tensión entre los personajes principales, Nisan y Esref, estaba en su punto máximo. Esa química explosiva que Demet y Atay saben manejar a la perfección nos tenía a todos pegados a la pantalla. Pero entonces llegó el momento, esa escena oscura, con una iluminación tenue que presagiaba lo peor, donde Nisan, con esa vulnerabilidad que Demet imprime en sus personajes, le lanza una pregunta hipotética pero cargada de peligro a Esref. Si la mujer que amas te traicionara, ¿la matarías? En ese instante, todos contuvimos el aliento, esperando una respuesta romántica, trágica o quizás evasiva, pero lo que salió de la boca de Esref, interpretado magistralmente pero de forma escalofriante por Atay, fue una frase que ha encendido todas las alarmas. Con una frialdad absoluta, él responde: no la mataría, pero tal vez una noche, estando muy borracha, podría tener un accidente mientras conduce. ¡Boom! En ese preciso segundo, Twitter, Instagram y TikTok estallaron. No se trata solo de una línea de guión, amigos, se trata del subtexto, de la implicación y de cómo esto resuena en un mundo donde la violencia contra la mujer es una herida abierta que no deja de sangrar. La controversia es real y muy intensa. ¿Estamos ante una apología de la violencia camuflada de guión inteligente o es simplemente una necesidad narrativa para mostrar la oscuridad del personaje? La mayoría de los comentarios que he estado leyendo, y son miles, apuntan a que esto es peligrosísimo. Vivimos en una época, especialmente en Turquía pero también a nivel global, donde los feminicidios y la violencia doméstica son una realidad diaria y aterradora. Entonces, escuchar a un protagonista, a un héroe romántico, sugerir un asesinato premeditado disfrazado de accidente, ha tocado una fibra muy sensible. Muchos usuarios están indignados, y con razón, argumentando que este tipo de diálogos normalizan la violencia psicológica y física. Dicen que romantizar a un hombre que es capaz de planear la muerte de su amada, como si fuera un accidente fortuito, es enviar un mensaje tóxico a millones de espectadores, muchos de los cuales son jóvenes influenciables. La crítica principal es que no se puede vender como amor o pasión algo que es claramente psicopatía, y que los guionistas tienen una responsabilidad social que parece que olvidaron en esa escena. He visto comentarios de psicólogos y activistas en redes diciendo que esta frase es un ejemplo de manual de gaslighting y amenaza velada, y que al ponerla en boca de un actor tan carismático como Atay Ulusoy, se corre el riesgo de que la audiencia perdone o justifique al personaje simplemente porque es guapo y sufre. Sin embargo, como en toda buena polémica, está la otra cara de la moneda. Los fanáticos acérrimos de la serie y defensores de la libertad creativa han salido al paso con escudos y espadas. Ellos sostienen que no debemos confundir la ficción con la realidad, argumentando que Esref no es un modelo a seguir, sino un personaje roto, oscuro y complejo, y que esa frase no es una sugerencia para la audiencia, sino una ventana a su alma torturada. Para este grupo, la indignación es exagerada y censura el arte. Dicen que si eliminamos la oscuridad de los personajes, nos quedamos sin historias que contar. Insisten en que entender el contexto de la historia es clave, y que Esref estaba expresando su propio dolor y su capacidad de destrucción, no incitando a nadie a hacer lo mismo. Pero, seamos honestos, la línea entre explicar un personaje y justificarlo es muy delgada,
y en este caso, parece que los guionistas han caminado por la cuerda floja sin red de seguridad. Lo que hace que este debate sea tan acalorado es que no es la primera vez que vemos esto en las series turcas, donde a menudo los celos posesivos y las amenazas se disfrazan de amor intenso. Pero la especificidad de la amenaza de Esref, ese detalle del accidente de coche, es lo que ha causado escalofríos. Suena premeditado, suena a algo que leeríamos en las noticias policiales, no en una novela romántica. La pregunta que queda en el aire es si la producción saldrá a dar explicaciones o si dejarán que la controversia siga alimentando los índices de audiencia, porque no nos engañemos, el morbo vende y todos van a querer ver el siguiente capítulo para saber si esta oscuridad de Esref va a más o si habrá alguna redención. Personalmente, creo que es un momento crucial para reflexionar sobre qué tipo de historias consumimos y qué mensajes estamos dispuestos a aceptar bajo la etiqueta de entretenimiento. La actuación de Demet y Atay es impecable, nadie lo duda, pero ¿vale todo por un punto de rating? Me encantaría saber qué piensan ustedes, porque este tema da para mucho más y estoy seguro de que la discusión apenas comienza. Y ojo, porque esto no se queda solo en un acalorado debate de redes sociales. La polémica ha escalado tanto que podría tener consecuencias reales para la producción. Ya sabemos cómo funcionan las cosas en la industria televisiva turca. Cuando el río suena, agua lleva, y estas oleadas de indignación suelen acabar llamando a la puerta del Consejo Supremo de Radio y Televisión. Estamos ante una posible multa millonaria o incluso ante la censura de futuras tramas. No sería la primera vez que la presión social obliga a los guionistas a dar un volantazo de última hora y reescribir escenas para calmar las aguas. Además, hay algo que inquieta todavía más a los seguidores: el silencio ensordecedor de los protagonistas. Ni Demet Özdemir ni Atay Ulusoy han dicho, ni Mu, en sus perfiles oficiales. Esa estrategia de esperar a que escampe puede ser un arma de doble filo, porque los fans están esperando una declaración, un matiz, algo que les ayude a digerir esa brutalidad que vieron en pantalla sin sentirse culpables por seguir la serie. Al final del día, lo que está en juego es esa delgada línea entre la libertad de una ficción atrevida y la responsabilidad moral en horario de máxima audiencia. ¿Seguirá Esref su descenso a los infiernos o buscarán la manera de blanquear al personaje a marchas forzadas? Lo único seguro es que el próximo capítulo va a romper los audímetros, porque ahora, incluso los que no veían la serie, querrán ser testigos del desenlace de este lío monumental. Así que, estad muy atentos al canal, porque os traeré cualquier novedad al instante. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.